Ahora sí se me debe escuchar. En Twitch y... Ahora sí. Ya. Ok. Eh... Bienvenidos, ahora sí. Bienvenidos a todos. Gracias por avisarme que nos estaba escuchando. Pero bueno. Debe ser porque conecté la cámara después de haber prendido el computador. ¿Ustedes no les pasa que a veces hacen estas cosas y o sea, la tecnología como que los traiciona? ¿No les ha pasado? Conmigo lo hace todo el tiempo. Los dejo de fondo, estoy lavando aprovechando que no llueve hoy. Excelente. Sí, o sea, cada vez que yo, por lo menos, prendo el computador y no está la cámara conectada, se desconfigura. O sea, tiene que estar sí o sí conectada cuando prendo el computador porque si no, se vuelve loca. El caso, no importa. Ya estamos aquí, ya usted me escucha, así que todo perfecto. Vamos a comenzar. Hoy tenemos el libro de Jonás. Hola Harold y hola Alison. Hola Isil, hola Celi. Ahora sí lo saludo bien. No sé quién es el user 336439 y bueno, todo ese numerote, pero bienvenido, bienvenida. Bienvenida Hilary y bienvenida Erika Vázquez. Bienvenidas. Listo. Vamos entonces como hicimos la última vez. Vamos a ver el video devocional. Vamos a escucharlo y después hacemos la oración y leemos los 4 capítulos. ¿Listos? Déjenme ver una cosa de acá. Del altavoz. Déjenme ver una cosa antes de empezar. El libro de Jonás es una historia subversiva acerca de un profeta rebelde que odia a Dios por amar a sus enemigos. Listo, sí, esto sí se escucha perfecto, ¿no? Vamos entonces a comenzar con el video. Dice: El libro de Jonás es una historia subversiva acerca de un profeta rebelde que odia a Dios por amar a sus enemigos. Jonás es único entre los profetas del Antiguo Testamento porque estos son usualmente una colección de las palabras de Dios habladas a través del profeta. Pero este libro en realidad no se enfoca en las palabras del profeta. Más bien, es una historia acerca de un profeta realmente malo y desagradable. Jonás aparece solo en otra ocasión en el Antiguo Testamento, durante el reinado de Jeroboam II, uno de los peores reyes de Israel. Y Jonás profetizó a su favor, prometiéndole que ganaría una batalla y tendría de vuelta todo su territorio en la frontera norte de Israel. Ahora, es importante saber que el profeta Amós también confrontó a Jeroboam y a través de él, Dios específicamente revirtió la profecía de Jonás, prometiendo que Jeroboam perdería esos mismos territorios porque era muy... Catherine, gracias por esa rosa y bienvenida. Ahora sí, Catherine, gracias por esa rosa y bienvenida. Es que me toca mutear el micrófono porque si no se duplica el audio. Así que si usted no vuelve a escuchar, perdón. Así que antes de siquiera iniciar la historia, sospechamos del carácter de Jonás. El libro de Jonás tiene un diseño hermoso, con toda su simetría y emparejamiento literario. Así que tienes los capítulos 1 y 3 contando la historia del encuentro de Jonás con personas que no son israelitas. Primero con unos marineros y luego con los odiados enemigos de Jonás, los ninivitas. Y cada parte ofrece un contraste cómico entre el egoísmo de Jonás y la humildad y arrepentimiento de los paganos. Los capítulos 2 y 4 contienen las oraciones de Jonás. Una es una oración de arrepentimiento o algo así, y la otra es una oración en la que Jonás reprocha a Dios por ser demasiado bueno. Este cuidadoso diseño del libro es acompañado por un estilo narrativo realmente único. La historia está llena de personajes estereotipados que irónicamente hacen exactamente lo contrario de lo que piensas que harán. Tienes al profeta, el hombre de Dios, que se revela y odia a su propio Dios. Tienes a los marineros, que se supone son muy inmorales, pero en realidad tienen corazones blandos y arrepentidos y se vuelven a Dios en humildad. Tienes al rey del imperio más poderoso y sanguinario del planeta, y él se humilla delante de Dios por un sermón de 5 palabras de Jonás, y hasta las vacas del rey se arrepienten.
Esta clase de historia encaja con lo que hoy llamaríamos una sátira. Estas son historias sobre figuras bien conocidas que son colocadas en circunstancias extremas y utilizan el humor y la ironía para criticar su estupidez y defectos de carácter. Profundicemos y veremos cómo todas las piezas encajan juntas. La historia inicia con Dios comisionando a Jonás para ir a predicar contra la maldad y la injusticia en Nínive, la ciudad capital del imperio asirio, el amargo enemigo de Israel. Pero en lugar de ir al este, a Nínive, Jonás se va en la dirección opuesta, encontrando un barco que va lo más al oeste que se pueda, a Tarsis. Ahora, la gran pregunta aquí es, ¿por qué? ¿Por qué huye Jonás? ¿Tiene miedo? ¿Le caen mal los ninivitas? Todavía no se nos dice. Así que el hombre de Dios intenta huir de Dios y aborda un barco lleno de marineros paganos. Entra en la nave y se queda dormido. Así que Dios envía una gran tormenta para despertar a su profeta, mientras, irónicamente, los sinceros marineros están completamente despiertos a todo lo que está sucediendo. Ellos pueden discernir que un poder divino está obrando aquí. Ellos echan suertes y descubren que Jonás es el culpable. Así que le piden que se explique, y Jonás escupe un montón de habladurías religiosas. Él dice, sí, soy hebreo y adoro al Señor, al Dios que hizo el mar y la tierra. Es una broma, ¿verdad? Dios hizo el mar y la tierra, claro que sí. ¿Y Jonás es tan tonto como para huir de este Dios subiéndose a un barco? Y cuando los marineros le preguntaron a Jonás qué es lo que deberían hacer, él les dice, mátenme lanzándome por la borda. Lo que parece muy noble al principio, hasta que te das cuenta que esto podría ser lo más egoísta que ha hecho hasta ahora. Quiero decir, ¿qué mejor forma de evitar ir a Nínive? Así que pone su sangre en las manos de estos marineros inocentes al tratar de obligarlos a matarlo. Y ellos se resisten, por supuesto, y se arrepienten delante de Dios incluso mientras lo arrojan. La tormenta se apacigua y ellos terminan temiendo al Dios de Israel. Y a diferencia de Jonás, ellos realmente adoran a Dios. Pero Dios frustra los planes de Jonás para escapar de Nínive. Mientras Jonás se hunde, Dios provee una extraña tumba acuática para él, el estómago de un gran pez. Ahora, por supuesto, en circunstancias normales esto sería la muerte segura. Yo tampoco he leído Jonás. Ayer les compartí que nunca lo había leído antes de hoy. Y uno siempre tiene la historia de que Jonás se lo comió un gran pez. Pero no me esperaba, así como Harold nos compartió acá en Twitch. Yo no me esperaba que Jonás fuera un profeta rebelde ni que estuviera en contra de Dios. Pero eso es lo que hace Dios, ¿no? Al final, justamente llevamos un par de días hablando de eso, de que Dios no busca gente preparada. Ayer lo hablamos. Ni busca a esa persona idónea, seguidor. Pero me gusta porque venimos de eso, ¿no? Venimos de Amós, venimos de Jeremías, de Daniel. Entonces, Jonás nos va a dar una perspectiva distinta, de otra manera como Dios obra en la vida de las personas. Interesante. Seguimos. Pero en esta historia todo está de cabeza. Así que la muerte submarina de Jonás se convierte en su camino de vuelta a la vida. Atrapado en el estómago de esta bestia, Jonás eleva una oración donde técnicamente nunca dice que lo siente, pero sí agradece a Dios por no abandonarlo y promete que obedecerá a Dios a partir de ese momento, no importa lo que pase. Y la respuesta de Dios es algo cómica. La ballena vomita a Jonás en la tierra seca. Así que una vez más, Dios envía a Jonás a predicar en Nínive y Jonás obedece. Se nos dice que Nínive era una ciudad gigantesca. Tomaría varios días caminar a través de ella. Así que Jonás tiene solo un día y aquí está su mensaje. En 40 días, Nínive será arrasada. Esas son 5 palabras en hebreo. Este sermón es muy corto y también algo extraño. Quiero decir, mira lo que le falta. No se menciona lo que los ninivitas han hecho mal, ni lo que deben hacer o cómo deben responder. No hay mención de quién los destruirá, y lo más notable, no se menciona a Dios. ¿Qué está pasando aquí? ¿Está Jonás intencionalmente dando la mínima cantidad de información?
Es como si él estuviera intentando sabotear su propio mensaje o asegurar la destrucción de los ninivitas. Jonás no está haciendo ningún esfuerzo. Sean cuales sean sus motivos, el plan no funciona, porque tan pronto predica su sermón de 5 palabras, el rey de Nínive y la ciudad entera, incluyendo a las vacas, se arrepienten en silicio y ceniza. Así que, por segunda vez, esos paganos malvados muestran que son más sensibles que el mismo profeta de Dios. De manera que Dios perdona a los ninivitas y no destruye la ciudad. Ahora, aquí tenemos la parte brillante de la historia. La última palabra del breve sermón de Jonás, arrasada, significa allanada. Y puede referirse a una ciudad siendo arrasada o destruida como Sodoma y Gomorra. Pero también puede usarse para referirse a algo siendo transformado, cambiado en su opuesto. Así que, cómicamente, las palabras de Jonás se vuelven realidad, pero no de la manera en que él esperaba. Nínive sí fue arrasada, conforme los enemigos de Jonás se arrepienten y encuentran la misericordia de Dios. El capítulo final une todas las piezas. Jonás está completamente enojado y eleva su segunda oración. Primero le dice a Dios la razón por la que huyó en el capítulo 1. No fue porque tuviera miedo. Más bien, fue porque él sabía que Dios era muy misericordioso. Y esto es genial. Jonás cita la propia descripción de Dios de sí mismo del libro de Éxodo y se la echa en cara a Dios como un insulto. Él dice que sabía que Dios es compasivo y que encontraría alguna manera de perdonar a esos horribles ninivitas. Puedes oír el disgusto en la voz de Jonás. Después, Jonás interrumpe la conversación y ora porque Dios lo mate ahí mismo. Él prefiere morir antes que vivir con un Dios que perdona a sus enemigos. Afortunadamente para Jonás, Dios no accede y simplemente pregunta si el enojo de Jonás es justificado. Jonás ignora la pregunta y se va a las afueras de la ciudad a acampar en una colina cercana para esperar y ver qué sucedería. Ya sabes, puede ser que los ninivitas se arrepientan de haberse arrepentido y acaben rostizados después de todo. Lo que sucede después es muy extraño. Dios provee una planta para darle sombra a Jonás y eso lo pone bastante feliz. Pero luego Dios envía un pequeño gusano para comerse la planta, así que Jonás pierde su sombra. Y luego, en el calor del sol, Jonás le pide a Dios una vez más que lo mate. Dios una vez más le pregunta a Jonás si su enojo tiene justificación. Y Jonás ladra: ¡claro que sí! ¡Solo déjame morir! Y esas son las últimas palabras de Jonás en la historia. Las últimas palabras de Dios son las que concluyen el libro. Él dice que el incidente con esta planta fue una manera de tratar de hacer entender a Jonás, ¿cierto? Jonás se preocupó y se puso sentimental por esta planta que solo disfrutó por un día. Y Dios le preguntó a Jonás: ¿no son los humanos un poco más valiosos que las plantas? Quiero decir, ¿no está bien que Dios pueda sentir la misma clase de emoción y preocupación por la ciudad de Nínive, que está llena de miles de personas quienes se han extraviado del camino, y también por sus vacas? Y así es como termina el libro, con Dios pidiéndole a Jonás permiso de mostrar misericordia a sus enemigos. ¿Y cuál es la respuesta de Jonás? La historia no lo dice, porque ese no es el punto. El punto es que el libro quiere incomodarte. Y las preguntas de Dios en realidad son dirigidas a ti, el lector. ¿Te parece bien el hecho de que Dios ame a tu enemigo? Así que este libro pone un espejo frente al lector. En Jonás vemos aumentadas las peores partes de nuestro propio carácter, que deberían generar humildad y gratitud, porque Dios ama a sus enemigos y porque soporta al Jonás que hay en nosotros. Así que esta extraña historia se convierte en un mensaje de las buenas nuevas sobre la grandeza de la misericordia de Dios, lo cual debe retarnos hasta lo más profundo. Y ese es el libro de Jonás. Impactante. Como usted lo ve en sus pantallas, hola Juan, gracias Isil por esa propuesta de título. Hola Avi, bienvenido. Bueno, como usted está viendo en sus pantallas, faltan 98 días. Cada día yo muy juiciosamente he estado actualizando ese contador. Así que ya solo faltan 98 días para terminar de leer la Biblia en su totalidad. Y estamos a menos de una semana para terminar el Antiguo Testamento.
Ahora, volviendo a lo que nos plantea Jonás y lo que decía hace un ratito, es que Jonás nos va a mostrar un poco y nos va a retar, lo que decía el video devocional en la última parte, a incomodarnos. Y no solo este libro, sino yo diría que la Biblia en muchas ocasiones, porque nos hace cuestionarnos ciertas cosas que pensamos que deben ser correctas o que pensamos que no deben ser correctas. Pero vamos a orar y comenzamos la lectura del libro. Padre Dios, gracias por reunirnos una tarde más. Gracias, Señor, por permitirnos este espacio, un espacio donde leemos tu palabra, donde aprendemos sobre todo lo que tú has hecho, Señor, todo lo que tú haces día tras día, tratando de llamarnos por nuestro nombre. Te pedimos, Señor, que sigas fortaleciendo nuestro espíritu en estos días que quedan. Te damos gracias por la oportunidad que tenemos de compartir con nuestros hermanos y hermanas en este espacio. En nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a empezar. Jonás capítulo 1. Jonás huye del Señor. Imagínese esto. Espero que aquí no quiero decir lo que siempre suelo decir, de cambie el nombre de Jonás por su nombre. Por favor, no huya de Dios. Aunque sé que usted me puede decir o puede tal vez tener algún motivo para hacerlo, no lo haga. No lo haga. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco, así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación?, le gritó. Levántate y ora a tu Dios. Quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Oiga, ¿no le suena esta historia parecida a algo que va a pasar en el Nuevo Testamento? No lo vi venir. No lo vi venir. No quise ir parando el video que escuchamos ahorita para no interrumpir y que se nos hiciera más largo, pero con Dios no hay casualidades, ¿no? No, dije, nos están haciendo un spoiler, pero de este tamaño. Entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Así que los marineros le reclamaron: ¿Por qué nos ha venido esta tempestad, esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. ¿Por qué lo hiciste?, gimieron. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron: ¿Qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás. Mire cómo las acciones de Jonás están llevando a que otros crean en Dios. Oh Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsable de su muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido. Y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor, le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Entretanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Me gusta esa parte, aunque parezca irónica. Aplica perfecto de toda obra para bien, literal. De hecho, esta también es la fiel prueba de que si uno clama a Dios y ora a Dios, Dios toma acción. Seguimos con el capítulo 2. Oración de Jonás. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez y dijo: En mi gran aflicción clamé al Señor y él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste.
Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia y aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas, me quedé preso en la tierra cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti, en tu santo templo. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación solo viene del Señor. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Y aquí quiero hablar sobre algo importante y es lo siguiente. Siempre que usted se encuentra en apuros, su instinto humano, esa adrenalina, eso que usted siente en esos últimos momentos donde usted literalmente se siente con el agua al cuello y empieza a clamar a Dios por temor, como lo hicieron los hombres en el barco, o como lo está haciendo Jonás. Hay algo que yo les he dicho constantemente y es: tenga mucho cuidado cuando usted hace promesas emocionales justo después de pecar. Que usted dice: Señor, yo te prometo que esta es la última vez que peco, yo te prometo que esta es la última vez que vivo de esta manera, o que dejo que otros influyan en mis decisiones de esta manera, o que mi forma de vivir va a ser esta. Señor, yo te prometo que ahora te voy a servir, yo te prometo esto y te prometo esto y te prometo esto y te prometemos esto y esto. Porque viene desde un lugar de emoción, de temor y de quiero prometer lo primero que quiera prometer para salirme con la mía, para salirme de esto. Y uno lo puede llegar a confundir con el hecho de sí querer servir a Dios. Por eso, una de las cosas que yo siempre le recomiendo es: cuando usted cae en pecado, mantenga la calma. Yo sé que es complicado, pero mantenga la calma. Y antes de abrir su boca, abra su corazón. Antes de salir corriendo a prometerle un montón de cosas a Dios, que usted sabe que esas promesas le van a durar una semana, cállese. No diga nada. Guarde silencio. Hable desde su corazón. Y usted deje que Dios saque a la luz lo que usted siente en ese momento. Nosotros nos vamos a dar cuenta de, pues lo acabamos de evidenciar en el video, pero de lo que va a pasar a continuación con Jonás. Entonces, cuando usted se toma un tiempo justo después de pecar, mantiene la calma en ese momento, guarda silencio, medita en lo que acaba de pasar y se da un tiempo de pensar el por qué, el qué cambiaría, el qué hubiese pasado sí, o todo eso que uno siempre piensa después de que uno peca, ¿no? Hola Karen, bienvenida. Guarde la calma y entonces sí, hable con Dios. Acá Harald nos dice: Jonás es el claro ejemplo de cómo nosotros en su momento hicimos lo mismo cuando por situaciones en nuestro pasado o incluso antes en el presente decidimos ir a lo contrario a lo que Dios nos demanda a hacer. Totalmente. Avi nos propone otro título: no hagas promesas bajo el temor. Uf, me gusta. Importante. Me gusta como piensas. Tienes razón, mejor dejar de prometer porque si duele fallarle. Exacto. También para eso. Porque siento que cuando nosotros hacemos promesas de esa manera, el totazo que nos damos cuando le fallamos después de hacer una promesa así es más duro todavía. Jonás va a Nínive. El Señor habló por segunda vez a Jonás: levántate y ve a una gran ciudad, a la gran ciudad de Nínive, y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento.
Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó a su trono y se quitó las vestiduras reales. Se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad. Hola Kadoshina, ¿qué tal? Nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar intensamente a Dios. Apártense de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que Dios todavía cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Cuando Dios vio lo que habían hecho y de cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con lo que los había amenazado. Entonces mire el impacto de lo que tenía un mandato de Dios en la vida, lo que tiene en la vida de las personas. Pero volvemos a ese punto de ojo con esas promesas emocionales que usted hace. Enojo de Jonás por la misericordia del Señor. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces, hola Rafael, bienvenido. Entonces, le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente eso? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Está dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Imagínese esto. Y esto mismo es lo que hacemos nosotros. Esto mismo, igualititico. Señor, tú me dijiste que esto iba a pasar. Si esto no pasa, no quiero nada. Si esto no ocurre, mejor dicho, hasta aquí llegamos tú y yo. Rafael, hermano, gracias por esas 15 rosas. Avi nos dice: bien dijo el video que fue plan con maña de Jonás de solo decir que serían destruidos. Exacto. Y al final nosotros no podemos jugar a ser Dios. Si Dios nos dice hoy que a la derecha y mañana nos dice que a la izquierda, pues entonces es así. Ahora, no es lo mismo, por ejemplo, esta discusión que está teniendo Jonás con Dios, a por ejemplo la discusión que tuvo Abraham con Dios sobre Sodoma y Gomorra, cuando Abraham cuestiona a Dios sobre el tema de Sodoma y Gomorra. Y es desde el punto de el corazón de Abraham y el corazón de Jonás. Por ejemplo, cuando Abraham dice: Señor, ¿y qué pasaría? Juan, gracias por seguirme en Twitch. ¿Qué pasaría si encuentras a 10 justos? No, entonces no los destruiré. Ok, Dios, ¿y qué pasaría si encuentras a 5, a 3, a 2 o a 1? No, aquí el corazón de Jonás está hablando y diciendo: Señor, ¿sabes qué? Dejemos hasta aquí. No quiero saber más nada. Y nos dice: Dios no desiste de ti por amor a su pueblo. Amén, me gusta. Hoy están buenos los títulos, Y no solo eso, Jonás se sentía mejor que los de Nínive, porque nosotros podemos tener su misericordia y no nuestro enemigo. Está profundo. Yori, gracias por esos 3 conos de helado. El Señor le respondió: ¿te parece bien enojarte por esto? Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que acontecería en la ciudad. Ahora bien, el Señor Dios proveyó que una planta frondosa creciera allí y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. O sea, imagínese, incluso usted teniendo esa disputa con Dios, ese encuentro con Dios o ese desacuerdo con Dios, Dios sigue cuidando de usted. Esto le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Pero Dios también proveyó un gusano. Al amanecer del día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó: es mejor morir que vivir así. Entonces Dios dijo a Jonás: ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Entonces aquí es cuando nosotros hablamos sobre quiénes somos y cómo está nuestro carácter y nuestro temperamento ante situaciones como esta. Ante el primer problema
de cómo reaccionamos ante la primera cosa que nos sale como queremos. Y que lo primero que hacemos es buscar culpables y al primero que culpamos es a Dios. Después dice, sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. Y esas fueron las últimas palabras, como lo decía el devocional. Entonces el Señor le respondió, sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera. Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120.000 habitantes que viven en la oscuridad espiritual sin mencionar a todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Y como siempre, Dios enseñándonos una lección sobre esto. Día 267. Terminado, muchachos. ¿Qué tal? Me gustó. Corto, ¿eh? Yo sentía que cada capítulo era más corto que el anterior. Pero eso que dice Juan es muy cierto. Dice, me gusta mucho cómo Dios hace preguntas para que Jonás razone. Y esta es una manera que Dios tiene de hablar a nosotros. A mí también me habló bastante Dios hoy. Corto pero directo. Acá dice, corto pero fuerte y directo. Estuvo fuerte la cosa. Estuvo fuerte la cosa. Listo, muchachos. Mañana seguimos con el día 268, con el libro de Miqueas. Lo terminamos también. Empezaremos y terminaremos el libro de Miqueas. Literal, lo que yo les dije, vamos de libro por día. La primera vez que lo leí fue porque era un libro corto. Suele pasar. Suele pasar. Muchachos, gracias por acompañarme. Gracias a Rafael, a Caterina, a Yori por sus obsequios del día de hoy. Gracias a Celia, a Isil, a Arturo, a Deya, a Juana, a Misu, a Karin, a EBM, a Gibea, a Kadoshina, a Laura Mora, a Talía, a Gwyn, a Malu, a José, a Avi y a Harold por acompañarme. Avi dice, como decimos en México, al que obra mal se le pudre el tamal. Así le pasó a Jonás por sus malos actos, aunque Dios fue misericordioso. Ustedes dicen esas cosas. A ver, gracias por esas 2 rosas. Muchas gracias. Jessica, gracias a ti por estar. Bendiciones. Cuídate mucho. Nos vemos mañana. Un abrazo enorme. Cuídense mucho. Gracias por acompañarme. Chao, chao.